70. Infecciones en los pacientes con cáncer. Las infecciones son una causa frecuente de muerte y una causa todavía más frecuente de morbilidad entre los pacientes con diversos tipos de neoplasias. Las necropsias revelan que gran parte de las muertes por una leucemia aguda y 50% por linfoma se deben directamente a una infección. Con la aplicación de una quimioterapia más enérgica también ha aumentado la probabilidad de que los pacientes con tumores sólidos fallezcan por una infección. Por fortuna, la estrategia dinámica para evitar y tratar complicaciones infecciosas del cáncer ha reducido los índices de mortalidad por infecciones y probablemente esta tendencia persistirá. Esta situación es consecuencia de tres factores principales. 1. Tratamiento temprano. El concepto de antibiótico-terapia temprana empírica redujo los índices de mortalidad en los pacientes con leucemia y bacteriemia de 84% en 1965 a 44% en 1972. Estudios recientes sugieren que la tasa de mortalidad por infección en individuos neutropénicos febriles disminuyó menos del 10% en 2013. Esta drástica mejoría se atribuye a la intervención oportuna con el tratamiento antimicrobiano apropiado. 2. Tratamiento empírico. El tratamiento antimicótico empírico también ha disminuido la incidencia de micosis diseminadas, con decremento claro en las cifras de mortalidad. Se administra un antimicótico, basado en la posible identificación del hongo, a sujetos neutropénicos que después de 4 a 7 semanas de antibiótico-terapia muestran fiebre, pero negatividad en los cultivos. 3. Profilaxis. El uso de antibióticos para pacientes neutropénicos afebriles como profilaxis de amplio espectro contra infecciones ha disminuido la mortalidad y la morbilidad aún más. La estrategia actual para tratar a los pacientes con neutropenia grave, por ejemplo, los que reciben dosis altas de quimioterapia para leucemia o linfomas de elevada malignidad, se basa en el tratamiento profiláctico al principio de la neutropenia, con el tratamiento antibacteriano empírico subsiguiente dirigido a los organismos con participación probable en vista de los signos físicos, por lo general solo fiebre, y, por último, tratamiento antimicótico empírico con base en la probabilidad conocida de que la infección micótica se vuelva un problema grave después de 4 a 7 días de tratamiento antibacteriano de amplio espectro. Una de las causas de la predisposición física a padecer infecciones en los pacientes con cáncer, cuadro 71, es una rotura en la piel a causa de la neoplasia. Por ejemplo, un carcinoma espinocelular invade la epidermis circundante, lo que permite a las bacterias ingresar al tejido subcutáneo y facilita el desarrollo de celulitis. El cierre artificial de un orificio normalmente permeable también predispone a las infecciones. Por ejemplo, la obstrucción del uréter por un tumor origina una infección urinaria, mientras que la obstrucción de las vías biliares causa colangitis. Parte de la defensa normal del hospedador frente a las infecciones depende del vaciamiento continuo de una víscera. Sin este, unas cuantas bacterias presentes a causa de bacteriemia o de tránsito local se multiplican y provocan una infección. Cuando la integridad de los ganglios linfáticos se altera por una cirugía radical, especialmente cuando se realiza una disección ganglionar radical, surge una dificultad similar. Otro problema clínico frecuente tras la mastectomía radical es la presencia de celulitis, por lo general a causa de estreptococos o estafilococos, por el edema linfático, un drenaje linfático insuficiente, o ambos. En la mayor parte de los casos, el problema se corrige con medidas locales destinadas a evitar la acumulación de líquido y las soluciones de continuidad en la piel, pero en los casos resistentes ha sido necesario recurrir a la profilaxis con antibióticos. Un problema potencialmente mortal en muchos pacientes con cáncer es la pérdida reticuloendotelial para eliminar microorganismos después de una esplenectomía. Esta cirugía se realiza como parte del tratamiento de la tricoleucemia, leucemia linfocítica crónica, leucemia mielocítica crónica y enfermedad de Hodgkin. Incluso tras el tratamiento curativo de la enfermedad primaria, la ausencia de vaso predispone a este tipo de pacientes a contraer infecciones que son rápidamente letales. La pérdida del vaso por un traumatismo predispone de igual forma al paciente sano a padecer infecciones masivas después de la esplenectomía. Es importante informar al paciente esplenectomizado sobre los riesgos de infección por ciertos microorganismos, como el protozoario Babesia, capítulo 220, y Capnocitopaga canimorsus, bacteria transportada en la boca de los animales, capítulos 136 y 153. Puesto que las bacterias encapsuladas, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis, son los microorganismos más frecuentes que causan septicemia después de la esplenectomía. Los pacientes esplenectomizados se deben vacunar y revacunar. Cuadro 72 y capítulo 118,
contra los polisacáridos capsulares de estos microorganismos. Muchos médicos recomiendan suministrar a los pacientes esplenectomizados una pequeña cantidad de antibióticos eficaces contra Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae para evitar la septicemia masiva rápida en caso de que no puedan acudir de inmediato al médico tras la fiebre u otros síntomas de infección bacteriana. Para este fin, una medida razonable es administrar unos cuantos comprimidos de amoxicilina / ácido clavulánico, o levofloxacino si las cepas resistentes de Streptococcus pneumoniae prevalecen a nivel local. La sospecha de ciertas infecciones depende del tipo de cáncer diagnosticado, cuadro 73. El diagnóstico de mieloma múltiple o leucemia linfocítica crónica puede sugerir al médico la posibilidad de una hipogammaglobulinemia. Si bien el tratamiento de sustitución con inmunoglobulina es efectivo, en la mayor parte de los casos los antibióticos profilácticos constituyen un método más económico y práctico para eliminar las infecciones bacterianas en caso de leucemia linfocítica crónica e hipogammaglobulinemia. Los pacientes con leucemia linfocítica aguda, linfoma no Hodgkin y cualquier paciente con cáncer que reciba dosis elevadas de glucocorticoides o quimioterapia que los contenga, deben recibir antibióticos para evitar la infección por pneumocistis, cuadro 73, durante el tiempo que dure su quimioterapia. En los pacientes con cáncer, además de tener una mayor predisposición a padecer determinadas infecciones, las infecciones suelen manifestarse de manera peculiar. Por ejemplo, la fiebre, casi siempre un signo característico de infección en hospedadores sanos, es un indicador confiable en pacientes neutropénicos. En contraste, los enfermos que reciben glucocorticoides y fármacos que afectan la función de los linfocitos T y la secreción de citocinas podrían tener infecciones graves sin fiebre. De igual manera, los pacientes neutropénicos a menudo muestran celulitis sin purulencia y neumonía sin esputo ni siquiera manifestaciones radiográficas, véase más adelante. El uso de anticuerpos monoclonales dirigidos contra células B y T, así como los fármacos que interfieren con la transducción de señales de los linfocitos, se relaciona con reactivación de infecciones latentes. El uso de rituximab, el anticuerpo contra CD20, una proteína superficial de las células B, se relaciona con reactivación de tuberculosis, hepatitis B, infección por citomegalovirus y otras infecciones latentes. Como los receptores de órganos, capítulo 138, los pacientes con enfermedad bacteriana latente, como tuberculosis, y enfermedad viral latente, como herpes simple o zóster, deben vigilarse con cuidado para detectar la reactivación de la enfermedad. Síndromes específicos para ciertos aparatos y sistemas. Síndromes cutáneos específicos. En los pacientes con cáncer las lesiones cutáneas son frecuentes y su aspecto permite establecer el diagnóstico de una infección bacteriana o micótica generalizada, mientras la celulitis por microorganismos cutáneos, como estreptococos o estafilococos, es bastante común. Los pacientes neutropénicos, menos de 500 leucocitos polimorfonucleares funcionales por microlitro, y los que padecen alteraciones de la circulación sanguínea o linfática pueden padecer infecciones por microorganismos poco frecuentes. La presencia de máculas o pápulas de aspecto benigno constituye en ocasiones el primer signo de una septicemia bacteriana o micótica en el paciente inmunodeprimido, figura 71. En el enfermo neutropénico, una mácula degenera rápidamente en ectima gangrenoso, figura A134, una lesión por lo regular indolora, redonda y necrótica con una escara central negra o gris negruzca rodeada de eritema. El ectima gangrenoso se ubica en zonas que no se someten a presión, a diferencia de las lesiones necróticas por una circulación insuficiente, y con frecuencia acompaña a la bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa. Capítulo 159, pero pueden causarlo otras bacterias. La candidemia, capítulo 211, también acompaña a diversas enfermedades de la piel, figura A137, y a menudo se manifiesta en forma de exantema maculopapuloso. El mejor método para el diagnóstico es una biopsia cutánea en sacabocados. La causa más frecuente de celulitis, inflamación aguda de la piel que se extiende con rapidez, es la infección por estreptococos del grupo A o por Staphylococcus aureus, microorganismos virulentos que normalmente habitan en la piel, capítulo 124. Aunque en los hospedadores sanos la celulitis tiende a permanecer circunscrita, en los pacientes neutropénicos se puede extender rápidamente. Cualquier solución de continuidad en la piel puede provocar una celulitis diseminada, que se caracteriza por dolor y eritema. En estos pacientes faltan a menudo los signos de infección, por ejemplo, formación de pus. Lo que sería un simple furúnculo en un hospedador sano,
puede ser motivo de amputación por una infección incontrolable en un paciente con leucemia. Algunas veces el primer signo de leucemia es un efecto tremendo de una infección que podría ser trivial en un sujeto sano. Por fortuna, la probabilidad de que un paciente con granulocitopenia sufra una infección por determinados microorganismos, cuadro 74, es elevada, por lo cual la elección del antibiótico es más sencilla. Véase tratamiento antiviral más adelante. Es fundamental identificar lo más pronto posible la celulitis y tratarla de forma enérgica. Algunos pacientes neutropénicos o que han recibido antibióticos por otras razones exhiben una celulitis por microorganismos poco frecuentes, por ejemplo, Escherichia coli, Pseudomonas u hongos. Para evitar la necrosis y la pérdida de tejido es importante instaurar un tratamiento oportuno, incluso de las lesiones de aspecto benigno. Otras veces se debe recurrir al desbridamiento en las fases iniciales de la enfermedad con el fin de evitar la diseminación, pero por lo general se reserva para después de la quimioterapia, cuando aumenta el recuento de leucocitos polimorfonucleares. El síndrome de Sweet, o dermatosis neutrofílica febril, se observó por primera vez en mujeres con recuentos leucocíticos elevados. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de leucocitos en la porción profunda de la dermis con edema del cuerpo papilar. La ironía es que actualmente esta enfermedad se observa casi siempre en pacientes con cáncer neutropénicos, por lo general con leucemia mielocítica aguda, aunque también se observa en otros tumores malignos. El síndrome de Sweet suele acompañarse de pápulas o nódulos de color rojo o rojo azulado que confluyen y forman placas con bordes definidos, figura A1.40. El edema sugiere la presencia de vesículas, pero las lesiones son sólidas a la palpación y probablemente en esta enfermedad nunca se forman vesículas. Las lesiones son más frecuentes en la cara, el cuello y los brazos. En las piernas puede confundirse con un eritema nudoso, figura A1.39. Las lesiones se acompañan a menudo de fiebre elevada y velocidad de eritrosedimentación globular acelerada. Tanto las lesiones como la fiebre responden de forma contundente a los glucocorticoides. El tratamiento comienza con dosis elevadas de glucocorticoides, 60 miligramos de prednisona al día, que se reducen gradualmente durante las 2 o 3 semanas siguientes. Los datos indican que el eritema multiforme, figura A1.24, que abarca las mucosas se acompaña a menudo de infección por el virus del herpes simple y difiere del síndrome de Stevens-Johnson, que se presenta al administrar ciertos fármacos y cuya distribución tiende a ser más diseminada, debido a que los pacientes con cáncer se encuentran inmunodeprimidos y, por tanto, tienden a padecer infecciones por virus herpéticos y reciben tratamientos farmacológicos enérgicos, y por consiguiente tienen un mayor riesgo de padecer síndrome de Stevens-Johnson, figura A2.4, ambos trastornos son frecuentes en esta población. Las citocinas se utilizan como tratamiento complementario o primario del cáncer y producen en ocasiones exantemas característicos, lo que complica aún más el diagnóstico diferencial. Este fenómeno es especialmente problemático en los receptores de trasplantes de médula ósea, capítulo 138, quienes, además de padecer los exantemas habituales inducidos por la quimioterapia, los antibióticos y las citocinas, se ven afectados por la enfermedad de injerto contrahospedador. Infecciones a causa de catéteres. Los catéteres intravenosos plantean un importante problema en el cuidado de los pacientes con cáncer por su aplicación tan frecuente en la quimioterapia y su predisposición a las infecciones, capítulo 137. Algunas de estas responden a los antibióticos, pero en otros casos es necesario retirar el catéter, cuadro 75. Si el paciente es portador de un catéter tunelizado, que consiste en un punto de entrada, un túnel subcutáneo y un punto de salida, la presencia de una estría roja sobre la parte subcutánea del catéter, el túnel, justifica la extracción inmediata del mismo, dado que la permanencia del catéter en esta situación puede dar lugar a una extensa celulitis y necrosis cística. Las infecciones del orificio de salida, a menudo con eritema alrededor del punto de inserción en la piel, son más frecuentes que las infecciones del túnel. La mayoría de los expertos, capítulo 142, recomienda administrar tratamiento, en general vancomicina, cuando la infección del orificio de salida es por un estafilococo coagulasa negativo. El tratamiento de la infección por estafilococos coagulasa positivos tiene peor pronóstico y se recomienda retirar el catéter de ser posible. Asimismo, muchos médicos retiran los catéteres infectados por Pseudomonas aeruginosa y especies de Cándida, puesto que estas infecciones son difíciles de tratar y cuando se extienden hasta la circulación pueden ser letales.
Las infecciones de catéteres causadas por Burkholderia cepacia, especies de Stenotropomonas, de Agrobacterium, Acinetobacter baumannii, y de Pseudomonas distintas de la variedad aeruginosa y Enterobacteriaceae resistentes a carbapenémicos, posiblemente sean muy difíciles de erradicar con los antibióticos solos. Asimismo, el hecho de aislar especies de Bacillus, Corynebacterium y Mycobacterium es motivo para retirar el catéter. Síndromes específicos del aparato digestivo. Tubo digestivo alto. Infecciones de la boca. La cavidad bucal posee abundantes bacterias aerobias y anaerobias, capítulo 172, que normalmente son flora comensal. Los efectos antimetabólicos de la quimioterapia destruyen las defensas del hospedador, por lo que se forman úlceras orales que pueden ser invadidas por las bacterias que habitan en la cavidad bucal. La mayoría de los pacientes sometidos a quimioterapia manifiestan úlceras bucales y éstas se han vinculado con bacteriemia por Streptococcus viridans. Las infecciones bucales por cándida son muy frecuentes. El fluconazol es muy efectivo en el tratamiento de infecciones locales, candidiasis bucal, y sistémicas, esofagitis, por cándida albicans. Otros fármacos tipo azol, por ejemplo, voriconazol, y las equinocandinas ofrecen eficacia similar, además de actividad contra microorganismos resistentes a fluconazol derivados del tratamiento extenso con este. Capítulo 211. El noma, o cancrum oris, que se observa habitualmente en los niños desnutridos, es una enfermedad que se extiende hasta las porciones blandas y duras de la boca y los sitios adyacentes, y da lugar a necrosis y gangrena. Existe un equivalente en los pacientes inmunodeprimidos y se cree que es consecuencia de la invasión hística por bacteroides, Fusobacterium y otros miembros de la flora normal de la boca. Se acompaña de debilidad, higiene bucal deficiente e inmunosupresión. Los virus, en especial el virus del herpes simple, son causa importante de morbilidad en los pacientes inmunodeprimidos, en quienes producen una mucositis grave. Es útil el empleo de aciclovir, tanto en la profilaxis como en el tratamiento. Infecciones esofágicas. El diagnóstico diferencial de la esofagitis, por lo general caracterizado por dolor retroesternal con la deglución, incluye al herpes simple y la candidiasis, ambos fáciles de tratar. Parte baja del tubo digestivo. La candidiasis hepática, capítulo 211, es consecuencia de la siembra del hígado, habitualmente de origen digestivo, en los pacientes neutropénicos. Es más frecuente en los pacientes que reciben tratamiento por leucemia mielocítica aguda y por lo general aparece cuando se resuelve la neutropenia. El cuadro característico consta de fiebre persistente que no responde a los antibióticos, dolor e hipersensibilidad abdominal o náusea, y actividad sérica de la fosfatasa alcalina elevada en un paciente con una neoplasia hematológica maligna que recientemente se ha recuperado de una neutropenia. El diagnóstico de esta enfermedad, que algunas veces permanece latente y persiste durante varios meses, se basa en la detección de levaduras o pseudohifas en las lesiones granulomatosas. La ecografía hepática o la tomografía computarizada exhibe lesiones en ojo de buey. En algunos casos las imágenes por resonancia magnética ponen de manifiesto pequeñas lesiones no visibles con otras técnicas de imagen. La patología, una respuesta granulomatosa, y la cronología, resolución de la neutropenia y elevación del recuento de granulocitos, sugieren que la respuesta del hospedador a cándida es un componente importante de las manifestaciones de la enfermedad. En muchos casos, aunque los microorganismos son visibles, el cultivo de la biopsia es negativo. La denominación candidiasis hepatoesplénica o candidiasis hepática es inexacta, puesto que a menudo se extiende hasta los riñones y otros tejidos. Quizá es más apropiado el término candidiasis diseminada crónica, puesto que el riesgo de hemorragia con la biopsia hepática es elevado. El diagnóstico se basa a menudo en las alteraciones imagenológicas, tomografía y resonancia. El tratamiento debe dirigirse al agente causal, casi siempre Candida albicans, aunque a veces es Candida tropicalis u otras especies menos frecuentes de Candida. Tiflitis. Llamada también colitis necrosante, colitis neutropénica, enteropatía necrosante, síndrome ileocecalocecitis, es un síndrome clínico caracterizado por fiebre e hipersensibilidad en la fosa ilíaca derecha, o abdominal generalizada, en un paciente inmunodeprimido. Casi siempre se observa en los pacientes neutropénicos después de una quimioterapia con citotóxicos. Es más frecuente en niños que en adultos y es mucho más común en los pacientes con leucemia mielocítica aguda o leucemia linfocítica aguda que en los que tienen otros tipos de cáncer. La exploración física exhibe hipersensibilidad en la fosa ilíaca derecha, con o sin rebote.
A menudo se acompaña de diarrea, con frecuencia sanguinolenta, y el diagnóstico se confirma al observar engrosamiento de la pared del ciego en la tomografía, resonancia o ecografía. Las radiografías simples muestran una tumoración en la fosa ilíaca derecha, pero la tomografía con medio de contraste o la resonancia constituyen métodos mucho más sensibles de diagnóstico. Algunas veces se intenta la cirugía con el fin de evitar la perforación por isquemia, pero la mayor parte de los casos se resuelve con tratamiento médico. En esta enfermedad el hemocultivo es ocasionalmente positivo, por lo general se identifican bacilos aerobios gramnegativos, y se recomienda administrar antibióticos de amplio espectro contra bacterias, en particular bacilos gramnegativos, que suelen encontrarse en la flora intestinal. Diarrea por Clostridium difficile. Los pacientes con cáncer tienden a padecer diarrea por Clostridium difficile, capítulo 129, por la quimioterapia. Por tanto, las pruebas para detectar la toxina suelen ser positivas antes de recibir los antibióticos. Por supuesto, estos pacientes corren también el riesgo de padecer diarrea por Clostridium difficile por efecto de la presión de los antibióticos. En los pacientes con cáncer que han recibido antibióticos se debe tener en mente la posibilidad de Clostridium difficile como causa de la diarrea. Los nuevos métodos para el tratamiento de la diarrea inducida por Clostridium difficile y la prevención de la expansión de este como parte de la microbiota intestinal pueden hacer que esta enfermedad sea menos problemática en el futuro. Síndromes específicos del sistema nervioso central. Meningitis. El diagnóstico de infección por criptococos o por listeriosis debe formar parte del diagnóstico diferencial en el paciente con linfoma o leucemia linfocítica crónica que manifiesta meningitis. En los receptores de un trasplante de médula ósea y en los que reciben quimioterapia, particularmente con glucocorticoides, como tratamiento de un tumor sólido. Como ya se mencionó, los pacientes esplenectomizados son propensos a padecer infecciones fulminantes rápidas por bacterias encapsuladas, como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. De forma similar, los pacientes con deficiencia de anticuerpos, como los que tienen leucemia linfocítica crónica, los que han recibido quimioterapia intensiva o los receptores de un trasplante de médula ósea, tienen probabilidad de sufrir infecciones por estas bacterias. No obstante, otros pacientes con cáncer tienden a padecer infecciones por otros microorganismos patógenos por un defecto en la inmunidad celular, cuadro 73. Hay que pensar en la posibilidad de tuberculosis del sistema nervioso central, en particular en personas que provienen de países donde prevalece tal enfermedad en la población. Encefalitis. En los pacientes con inmunodepresión, el espectro de las enfermedades causadas por la encefalitis vírica es más amplio. Se observa una predisposición a las infecciones con microorganismos intracelulares parecida a la encontrada en pacientes con SIDA, capítulo 197, en los enfermos que reciben 1. Quimioterapia citotóxica en dosis altas, 2. Quimioterapia que afecta la función de linfocitos T, por ejemplo, fludarabina, o 3. Anticuerpos que eliminan los linfocitos T, por ejemplo, anti-CD3, alemtuzumab, anti-CD52, o la actividad de las citocinas. Agentes antifactor de necrosis tumoral o antagonistas del receptor para interleucina 1. La infección por el virus de varicela zoster está vinculada con la encefalitis causada probablemente por la vasculitis que induce este virus. Las infecciones víricas crónicas también se asocian con demencia y encefalitis. Un diagnóstico de leucoencefalopatía multifocal progresiva, capítulo 133, debe considerarse cuando un paciente que ha recibido quimioterapia, rituximab en particular, presenta demencia. Cuadro 76. Otras anormalidades del sistema nervioso central que pueden confundirse con infección son la hidrocefalia normotensa y la vasculitis por radiación del sistema nervioso central. Es posible distinguir estos trastornos por medio de una resonancia. Tumores del encéfalo. Las masas tumorales del encéfalo se manifiestan frecuentemente por cefalea, a veces acompañada de fiebre, o por anormalidades neurológicas. Las infecciones de estas lesiones ocupativas se originan por bacterias, sobre todo nocardia, hongos, en particular Cryptococcus o Aspergillus, o parásitos, Toxoplasma. También la enfermedad linfoproliferativa por el virus de Epstein-Barr se manifiesta por lesiones únicas, o algunas veces múltiples, en el encéfalo. En algunos casos el diagnóstico definitivo requiere de una biopsia. Infecciones pulmonares. La neumonía, capítulo 121, suele ser de diagnóstico difícil en los pacientes inmunodeprimidos puesto que los métodos convencionales de diagnóstico dependen de la presencia de neutrófilos.
En los pacientes neutropénicos, la neumonía bacteriana no se acompaña de esputo purulento ni de expectoración alguna, y en la exploración física no se detectan signos sugestivos de consolidación pulmonar, estertores o egofonía. En los pacientes granulocitopénicos con fiebre persistente o recurrente, el patrón de la radiografía de tórax ayuda a ubicar una infección y con ello a elegir las pruebas diagnósticas y técnicas apropiadas y a definir las opciones terapéuticas por considerar. Cuadro 77. En estas situaciones, una radiografía torácica simple es una herramienta de detección. Como la respuesta normal del hospedador genera menos evidencia de consolidación o infiltración, se recomienda la tomografía para el diagnóstico de infecciones pulmonares. Uno de los problemas del tratamiento de los infiltrados pulmonares yace en la dificultad para realizar procedimientos diagnósticos en los pacientes. Cuando es posible elevar el recuento plaquetario a una cifra adecuada por medio de una transfusión, suele ser diagnóstica la valoración microscópica y microbiológica del líquido obtenido por lavado bronquial endoscópico. Se deben realizar cultivos para micoplasma, clamidia, legionela, nocardia, hongos y las bacterias patógenas más frecuentes en el líquido de lavado. Además se debe considerar la posibilidad de neumonía por pneumocistis, especialmente en los pacientes con leucemia linfocítica aguda o linfoma que no han recibido profilaxis con trimetoprim sulfametoxazol. Las características del infiltrado ayudan a tomar decisiones respecto a las maniobras diagnósticas y terapéuticas ulteriores. Los infiltrados nodulares sugieren neumonía por hongos, por ejemplo, por Aspergillus o mucor. El mejor método para el estudio de estas lesiones es la biopsia con observación directa. Es importante destacar que si bien las neumonías bacterianas se manifiestan inicialmente en la forma clásica de infiltrados lobulares en hospedadores normales, las neumonías de ese tipo en hospedadores granulocitopénicos generan inicialmente muy pocos signos, síntomas o anormalidades radiográficas, por lo que su diagnóstico es difícil. Las especies de Aspergillus, capítulo 212, pueden colonizar la piel y el aparato respiratorio o bien generar una enfermedad generalizada letal. Aunque este hongo puede causar aspergilosis en una cavidad ya existente o puede producir enfermedad broncopulmonar alérgica, el principal problema que causan los organismos de este género en pacientes neutropénicos es la enfermedad invasiva por Aspergillus fumigatus o Aspergillus flavus. Los organismos entran al hospedador después de colonizar el aparato respiratorio, con la invasión subsiguiente de vasos sanguíneos. Es probable que la enfermedad se presente como un episodio trombótico o embólico por esta capacidad de los hongos para invadir los vasos sanguíneos. El riesgo de infección por Aspergillus es directamente proporcional a la duración de la neutropenia. En la neutropenia prolongada, el cultivo nasofaríngeo positivo para Aspergillus durante el seguimiento para detectar colonización pronostica el comienzo de esta enfermedad. Los pacientes con infección por Aspergillus a menudo manifiestan dolor pleurítico y fiebre acompañados en ocasiones de tos. La hemoptisis es un signo de mal pronóstico. Las radiografías de tórax suelen revelar infiltrados focales o nódulos de nueva aparición. La tomografía de tórax exhibe un halo característico que consta de un infiltrado con aspecto de tumor rodeado de una zona de baja atenuación. La presencia de un signo de semiluna en la radiografía o tomografía de tórax, donde el tumor empieza con cavitación central, es característica de la infección invasora por Aspergillus, pero también puede aparecer durante la resolución de las lesiones. Además de neumopatía, Aspergillus invade a través de la nariz o el paladar y penetra profundamente en los senos paranasales. La presencia de una mancha en las vías nasales o el paladar duro despierta la posibilidad de Aspergillus invasor. Esta situación probablemente requerirá de un desbridamiento quirúrgico. Las infecciones del catéter por Aspergillus obligan a retirar el catéter y a administrar tratamiento antimicótico. Los infiltrados intersticiales difusos sugieren neumonía viral, parasitaria o por pneumocistis. Si el paciente tiene un patrón intersticial difuso en la radiografía torácica, podría ser razonable, mientras se consideran los procedimientos diagnósticos invasivos, instituir el tratamiento empírico para pneumocistis con trimetoprim sulfametoxazol, y para clamidia, micoplasma y legionela con una quinolona o acitromicina. Podrían ser útiles los procedimientos sin penetración, como la tinción de frotis de esputo para pneumocistis, las pruebas para antígeno criptocócico sérico y la prueba urinaria para antígeno de legionela. Las pruebas de galactomanano sérico y beta de glucano podrían ser útiles para diagnosticar infección por Aspergillus, pero su utilidad está limitada por su falta de sensibilidad.
El incremento del nivel de beta-D-glucano en el suero de una persona tratada contra el cáncer que no recibe fármacos profilácticos contra pneumocistis sugiere el diagnóstico de neumonía por tal microorganismo. Las infecciones por virus que ocasionan solamente síntomas de la zona alta de vías respiratorias en hospedadores con buena función inmunitaria, como el virus sincitial respiratorio, virus de influenza y de parainfluenza, pueden ocasionar neumonitis mortal en hospedadores con deficiente función inmunitaria. La reactivación del citomegalovirus se observa en individuos con cáncer que reciben quimioterápicos, pero la neumonía por dicho virus es más frecuente entre receptores de trasplantes de células madre hematopoyéticas. Capítulo 138. La práctica de la reacción en cadena de polimerasa permite el diagnóstico rápido de neumonía viral y a su vez el tratamiento en algunos casos, como el de la gripe, influenza. Es factible practicar estudios múltiples que detectan grupos amplios de virus en los pulmones y en las vías respiratorias altas y con ello confirmar diagnósticos específicos de neumonías virales. La bleomicina es la causa más frecuente de neumopatía inducida por la quimioterapia. Otras causas son los alquilantes, como ciclofosfamida, clorambucilo y melfalán, las nitrosoureas, carmustina, lomustina y metilomustina, el busulfán, la procarbacina, el metotrexato y la hidroxiurea. Tanto la neumonitis infecciosa como la no infecciosa, inducida por fármacos, radiación o ambos, pueden causar fiebre y anomalías en la radiografía de tórax. Por tanto, el diagnóstico diferencial de un infiltrado en un paciente que recibe quimioterapia comprende una amplia variedad de trastornos. Cuadro 77. El tratamiento de la neumonitis por radiación, que responde satisfactoriamente a los glucocorticoides, y el de la neumonitis por fármacos difiere del de la neumonía infecciosa. La biopsia es muy útil para el diagnóstico. Lamentablemente, en cerca de 30% de los casos no es posible realizar un diagnóstico definitivo, incluso después de una broncoscopia. La biopsia pulmonar abierta es la técnica diagnóstica más adecuada. En muchos casos la biopsia abierta se puede sustituir por una biopsia a través de una toracostomía con visión directa. Cuando no es posible realizar una biopsia, puede establecerse el tratamiento empírico. Se usan una quinolona o un derivado de eritromicina, acitromicina y trimetoprim sulfametoxazol en caso de infiltrados difusos, y se administra un antimicótico en caso de infiltrados nodulares. En estos casos es necesario valorar cuidadosamente los riesgos. Si se administran los fármacos incorrectos, el tratamiento empírico originará efectos secundarios o será ineficaz. Cualquiera de estas dos posibilidades representa un riesgo mayor que la biopsia. Infecciones cardiovasculares. Los pacientes con enfermedad de Hodgkin son propensos a padecer infecciones persistentes por salmonela, en ocasiones, especialmente en los ancianos, con lesiones en una zona intravascular. La aplicación de catéteres intravenosos alojados intencionadamente en la aurícula derecha conlleva una frecuencia elevada de endocarditis bacteriana, que quizás se encuentra vinculada con una lesión de la válvula, seguida de bacteriemia. Se ha descrito endocarditis trombótica no bacteriana, endocarditis caquética, asociada con diversos tumores malignos, en su mayoría tumores sólidos, y también después de un trasplante de médula ósea. La presencia de un fenómeno embólico con un soplo cardíaco de nueva aparición es sugestiva de este diagnóstico. En esta enfermedad de patogenia desconocida los hemocultivos son negativos. Síndromes endocrinos. En los pacientes inmunodeprimidos se han descrito infecciones del sistema endocrino. La infección de la tiroides por cándida durante la neutropenia suele ser difícil de diagnosticar. Debe usarse gammagrafía con leucocitos marcados con indio o gammagrafía con galio una vez que se ha elevado el recuento de neutrófilos. La infección por citomegalovirus origina en ocasiones adrenalitis con o sin insuficiencia suprarrenal. En un paciente inmunodeprimido el desarrollo repentino de un trastorno endocrino constituye un signo de infección del órgano efector correspondiente. Infecciones musculoesqueléticas. Cuando un tumor reduce la irrigación de los músculos, huesos o articulaciones se presenta una infección como consecuencia de la lesión vascular que provoca gangrena. El diagnóstico y el tratamiento de esta infección son similares al de los hospedadores sanos, con las siguientes precauciones. 1. En cuanto al diagnóstico, la ausencia de datos en la exploración física como resultado de la granulocitopenia obliga al médico a actuar de forma más radical en la obtención de tejido, en lugar de basarse en los signos físicos. 2. En cuanto al tratamiento, en ocasiones es necesario llevar a cabo un desbridamiento enérgico de los tejidos infectados. No obstante, suele ser difícil intervenir quirúrgicamente a los pacientes que han recibido quimioterapia recientemente,
tanto por la escasez de plaquetas, que tiene como consecuencia complicaciones hemorrágicas, como por la falta de leucocitos, que puede dar lugar a una infección secundaria. Un hemocultivo positivo para Clostridium perfringens, microorganismo que a menudo causa gangrena gaseosa, tiene diversos significados. Capítulo 149. La bacteriemia por Clostridium septicum denota la presencia de algún cáncer primario oculto. Algunas veces se desarrollan infecciones hematológicas por microorganismos intestinales como Streptococcus bovis biotipo 1 y Clostridium perfringens que provienen de lesiones de la porción inferior del aparato digestivo, tumores o pólipos. En otros casos, estas lesiones anuncian una enfermedad invasora. Es necesario considerar el contexto clínico para establecer el tratamiento apropiado en cada caso. Infecciones renales y ureterales. En los pacientes con una excreción ureteral deficiente las infecciones urinarias son frecuentes. Cuadro 71. En los pacientes inmunodeprimidos, Cándida, que tiene predilección por el riñón, penetra desde el torrente sanguíneo o de manera retrógrada, a través de los uréteres o la vejiga. La presencia de micetomas o candiduria persistente sugiere una enfermedad invasora. La eliminación persistente de hongos por la orina, tanto Aspergillus como Cándida, incita a buscar un foco de infección en el riñón. Ciertos virus se observan de manera característica en los pacientes con inmunosupresión. Se ha demostrado la presencia del virus BK, poliomavirus humano 1, en la orina de los receptores de trasplantes de médula ósea y, al igual que los adenovirus, origina cistitis hemorrágica, anomalías que predisponen a la infección. Cuadro 71. Sistema linfoide. La descripción detallada de la manera como las alteraciones inmunitarias por cáncer o quimioterapia causan infecciones escapa al propósito del presente capítulo. En otras secciones de este libro se abordan los trastornos del sistema inmunitario. Los pacientes con deficiencia de anticuerpos tienden a padecer infecciones fulminantes por bacterias encapsuladas, como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. En el capítulo 197 se describen las infecciones que son secundarias a la falta de una inmunidad celular funcional. Sin embargo, vale la pena mencionar que los pacientes sometidos a quimioterapia intensiva por cualquier tipo de cáncer no solo presentan defectos originados por la granulocitopenia, sino también disfunción linfocítica, que puede ser profunda. Por tanto, estos pacientes, sobre todo los que reciben regímenes con glucocorticoides o fármacos que inhiben la activación de los linfocitos T, inhibidores de la calcineurina o fármacos como fludarabina que afectan la función linfocítica o la inducción de citocinas, deben recibir profilaxis para neumonía por pneumocistis. Los individuos sometidos a tratamiento para eliminar linfocitos B, por ejemplo, anticuerpos contra CD20 o rituximab, son especialmente vulnerables a presentar infecciones virales intercurrentes. En ellos aumenta la incidencia de leucoencefalopatía multifocal progresiva, causada por virus JC, sistema hemopoyético. Los primeros estudios en el decenio de 1960 revelaron un aumento drástico en la incidencia de infecciones, letales o no, entre los pacientes con cáncer y cifras de granulocitos menores de 500 por microlitro. El uso de antibacterianos profilácticos ha reducido la cantidad de infecciones bacterianas, pero 35 a 78% de los enfermos neutropénicos febriles en tratamiento por neoplasias hematológicas desarrollan infecciones en algún momento durante la quimioterapia. Los patógenos aerobios, gram positivos y gram negativos, predominan en todas las series, pero los microorganismos particulares aislados varían de un centro a otro. Las infecciones con microorganismos anaerobios son infrecuentes. Los patrones geográficos afectan los tipos de hongos aislados. La tuberculosis y paludismo son causas frecuentes de fiebre en los países en desarrollo y pueden presentarse también en estas circunstancias. Los pacientes neutropénicos tienen una susceptibilidad inusual a la infección por una gran variedad de bacterias. Por tanto, el tratamiento antibiótico debe iniciarse pronto para cubrir los patógenos probables si se sospecha infección. En realidad, el inicio inmediato de los antibacterianos es obligatorio para evitar la muerte. Como la mayoría de los pacientes inmunosuprimidos, los que tienen neutropenia están amenazados por su propia microbiota, incluidas bacterias gram-positivas y gram-negativas que se encuentran a menudo en la piel y el intestino. Cuadro 74. Como el tratamiento con fármacos de espectro reducido conduce a la infección por microorganismos no cubiertos por ellos, el régimen inicial debe dirigirse a todos los patógenos que son causa probable de infección en hospedadores neutropénicos.
Como se indica en la figura 72, por lo general la administración de antimicrobianos se continúa hasta que se resuelve la neutropenia, hasta que la cifra de granulocitos se mantenga por arriba de 500 por microlitro durante al menos 2 días. La fiebre puede no resolverse antes de la recuperación de los granulocitos. En algunos casos, los pacientes continúan con fiebre después de la resolución de la neutropenia. En estos casos, el riesgo de muerte súbita por bacteriemia abrumadora es muy bajo y deben considerarse con seriedad los diagnósticos siguientes: 1. Infección micótica; 2. Abscesos bacterianos o focos de infección no drenados; y 3. Fiebre farmacológica, incluidas reacciones a antimicrobianos y a quimioterapia o citocinas. En las situaciones apropiadas, debe considerarse a la infección viral y la enfermedad de injerto contrahospedador. En la práctica clínica, el tratamiento antibacteriano casi siempre se suspende cuando el paciente ya no tiene neutropenia y desapareció toda la evidencia de enfermedad bacteriana. Los antimicóticos se suspenden después si no hay evidencia de micosis. Si la fiebre persiste, se realiza una búsqueda de enfermedades virales o patógenos inusuales, mientras se eliminan las citocinas y otros fármacos innecesarios del tratamiento. Infecciones en pacientes con cáncer. Antibiótico-terapia. Se han puesto a prueba centenares de regímenes antibacterianos para los pacientes con cáncer. El riesgo principal de la infección es el grado de neutropenia que provoca la enfermedad o el tratamiento. Muchos de los estudios más importantes comprendían poblaciones pequeñas en las cuales los resultados eran en general buenos y la mayor parte carecía de la potencia estadística necesaria para detectar diferencias entre los tratamientos empleados. Cada paciente con neutropenia febril se debe considerar un problema único y prestar especial atención a las infecciones previas y al uso reciente de antibióticos. En el tratamiento inicial del paciente con neutropenia febril resultan útiles diversas guías. Figura 72. 1. En el tratamiento inicial es necesario utilizar antibióticos que actúen igualmente contra bacterias gram negativas y gram positivas. Cuadro 74. 2. En este contexto no es conveniente utilizar solo un aminoglucósido o un antibiótico monoterapia sin buena actividad frente a los microorganismos gram positivos, por ejemplo, ciprofloxacina o Aztreonam. 3. Los fármacos utilizados deben reflejar tanto la epidemiología como el patrón de resistencia a los antibióticos del hospital. 4. La monoterapia con una cefalosporina de tercera generación constituye un tratamiento inicial adecuado en muchos hospitales, si el patrón de resistencia justifica su uso. 5. La mayor parte de los tratamientos convencionales están diseñados para pacientes que no han recibido antibióticos profilácticos. La fiebre en un paciente que recibe antibióticos modifica la elección del tratamiento posterior, que debe atacar a los microorganismos resistentes y a los que son causa conocida de infecciones en los pacientes que han recibido los antibióticos administrados. 6. Los estudios con asignación al azar señalan que el tratamiento antimicrobiano oral para los pacientes de bajo riesgo con fiebre y neutropenia es inocuo. Los pacientes ambulatorios que seguramente permanecerán neutropénicos durante menos de 10 días y que no presentan problemas médicos concurrentes, como hipotensión, neumopatía o dolor abdominal, se clasifican como pacientes de bajo riesgo y pueden recibir un tratamiento a base de antibióticos de amplio espectro por vía oral. 7. Algunos estudios a gran escala señalan que el empleo de una fluoroquinolona con fin profiláctico, ciprofloxacina o levofloxacina, reduce los índices de morbilidad y mortalidad en los sujetos afebriles con probable neutropenia de larga duración. La antibioticoterapia más usada para tratar a sujetos febriles en quienes se prevé que surgirá neutropenia de larga duración, mayor de 7 días, incluyen 1. Ceftazidima o cefepima, 2. Piperacilina/tazobactama, o 3. Imipenem/cilastatina o meropenem. Los 3 tratamientos anteriores han tenido igual eficacia en grandes investigaciones. Los 3 son activos contra Pseudomonas aeruginosa y una variedad amplia de microorganismos gram positivos y gram negativos aerobios. El uso de imipenem/cilastatina se ha vinculado con una cifra elevada de diarrea por Clostridium difficile y muchos centros reservan los carbapenémicos para tratar infecciones por bacterias gram negativas que generan beta-lactamasas de amplio espectro. Tales limitaciones hacen que dichos fármacos pierdan algún atractivo como tratamiento inicial. A pesar de la participación frecuente de estafilococos coagulasa negativos, el uso inicial de vancomicina o su adición automática al esquema terapéutico inicial no ha mejorado los puntos finales, y además, el antibiótico ocasiona efectos tóxicos. Por tales razones, se recomienda el uso juicioso de tal antibiótico, por ejemplo,
cuando hay razones sólidas para sospechar la afectación por estafilococos coagulasa negativos, la presencia de eritema en el sitio de salida de un catéter o el cultivo en que se detectan Staphylococcus aureus resistente a meticilina o estafilococos coagulasa negativos, es decir, un estudio positivo. La sensibilidad de las bacterias varía de un hospital a otro, razón por la cual se recomienda a los médicos corroborar las sensibilidades en su localidad y estar conscientes de que cambian rápidamente los perfiles de resistencia que obligan a modificar la estrategia en pacientes con fiebre y neutropenia. De forma similar, los servicios contra infecciones deben vigilar en busca de resistencia básica a antibióticos y micosis. El desarrollo de un gran número de infecciones por Aspergillus, en particular, sugiere la posibilidad de que exista una fuente ambiental que obligue a mayores investigaciones y medidas correctivas. Los antibióticos iniciales deben ajustarse y refinarse con base en los resultados de cultivos, figura 72. Los hemocultivos constituyen el elemento más notable para escoger el tratamiento. Los datos de cultivos superficiales de piel y membranas mucosas pueden ser desorientadores. En el caso de bacteriemia por gram positivos o infección por microorganismos de este tipo, es importante que el antibiótico sea óptimo contra el microorganismo aislado. Una vez iniciada la administración de antibióticos de amplio espectro, no es conveniente interrumpir el uso de todos los antibióticos ante el riesgo de no combatir una infección bacteriana que puede ser mortal. No es adecuada la adición de más y más antibacterianos al tratamiento, salvo que exista una razón clínica o microbiológica para hacerlo. El tratamiento planificado progresivo, la adición empírica de un fármaco tras otro sin tener el resultado de algún cultivo, no es eficaz en la mayor parte de los casos y puede tener consecuencias desafortunadas. La adición de otro antibiótico por temor de que exista una infección por gram negativos constituye una práctica de dudosa validez. La sinergia de los beta-lactámicos y los aminoglucósidos contra algunos microorganismos gram negativos, en particular Pseudomonas aeruginosa, sienta las bases teóricas para utilizar dos antibióticos en esta situación, pero estudios más recientes indican que la eficacia no aumenta al añadir un aminoglucósido, mientras sí se incrementan los efectos adversos. No se ha demostrado que la doble protección, en la que se añade una quinolona u otro antibiótico sin actividad sinérgica probable, sea eficaz y pueda causar otros efectos adversos y colaterales. Las cefalosporinas provocan supresión medular y la vancomicina causa neutropenia en algunas personas sanas. Además, la adición de varias cefalosporinas fomenta la producción de beta-lactamasa en ciertos microorganismos. En las infecciones por Enterobacter probablemente se deben evitar las combinaciones de cefalosporinas y dos beta-lactámicos. Tratamiento antimicótico. En los pacientes con cáncer, las infecciones por hongos se acompañan de neutropenia con más frecuencia. Los pacientes neutropénicos tienen mayor predisposición a padecer infecciones micóticas generalizadas, especialmente por especies de Candida y Aspergillus y en algunos casos por Mucor, Rhizopus, Fusarium, Trichosporum, Bipolaris y otros. Las criptococosis, frecuentes en los pacientes que toman inmunosupresores, son raras en los pacientes neutropénicos que reciben quimioterapia por leucemia mielocítica aguda. La candidiasis invasora suele originarse por Candida albicans o Candida tropicalis, pero también por Candida krusei, Candida parapsilosis y Candida glabrata. Durante decenios, ha sido práctica clínica común añadir anfotericina B al tratamiento antibacteriano cuando un paciente neutropénico permanece febril a pesar de recibir tratamiento antibacteriano durante 4 a 7 días. La justificación para esta adición empírica es que es difícil cultivar hongos antes que causen enfermedad diseminada y que las tasas de mortalidad por infecciones micóticas diseminadas en pacientes granulocitopénicos son altas. En la práctica clínica, antes del advenimiento de los azoles modernos, la anfotericina B constituía la base del tratamiento antimicótico. La insolubilidad de la anfotericina B ha propiciado la comercialización de varios preparados oleosos menos tóxicos que el complejo anfotericina B desoxicolato. Las equinocandinas, por ejemplo, caspofungina, son útiles en el tratamiento de infecciones por cándida resistente a azol y en aspergilosis. Ya se demostró que son equivalentes a la anfotericina B liposómica para el tratamiento empírico de pacientes con fiebre prolongada y neutropenia. Los nuevos fármacos azol también son efectivos en estas situaciones. Si bien se ha demostrado eficacia del fluconazol en el tratamiento de las infecciones originadas por muchas especies de cándida,
Su uso contra infecciones micóticas graves en pacientes con inmunodepresión se ha limitado por su espectro reducido. Carece de actividad contra Aspergillus y especies de Cándida que no son albicans. Los fármacos azol de amplio espectro, por ejemplo, voriconazol y posaconazol, son otra opción para el tratamiento de la aspergilosis, capítulo 212, incluida la infección del sistema nervioso central. El médico debe tener presente que el espectro de acción de cada azol es un tanto distinto y que no cabe esperar que haya un medicamento que combata eficazmente todos los hongos. Aspergillus terreus es resistente a anfotericina B. El voriconazol tiene actividad contra Pseudoyescheria boydii, mas no la anfotericina B. Sin embargo, el voriconazol carece de actividad contra mucor. El posaconazol, que se administra por vía oral, es útil como profiláctico en pacientes con neutropenia prolongada. Los estudios en proceso valoran el uso de estos fármacos en combinaciones. Para una revisión completa del tratamiento antimicótico, véase el capítulo 206, Tratamiento antiviral. Gracias a que ahora hay numerosos fármacos con actividad contra el virus del grupo del herpes y de otros medicamentos nuevos con un espectro de actividad más amplio, se ha incrementado el interés por el tratamiento de las infecciones víricas que constituyen un problema importante en los enfermos con cáncer. Algunas de las principales virosis de este grupo de pacientes son las ocasionadas por los virus del grupo herpes. Se ha documentado el desarrollo de infecciones graves, y a veces letales, por virus del herpes simple y virus de varicela zoster en personas sometidas a quimioterapia. Citomegalovirus también ocasiona enfermedad grave, pero las muertes que causa son más frecuentes en quienes han recibido trasplante de células madre hematopoyéticas. Están por definirse la participación de los herpes virus humano 6, herpes virus humano 7 y herpes virus humano 8, herpes virus del sarcoma de Kaposi, en cancerosos, capítulo 190. En pacientes sometidos a quimioterapia se observa la enfermedad linfoproliferativa por virus de Epstein-Barr, pero es mucho más frecuente entre los receptores de trasplantes, capítulo 138. La experiencia clínica es mayor con el aciclovir, el cual se puede utilizar con fines terapéuticos o profilácticos, pero diversos fármacos derivados ofrecen ventajas sobre este medicamento. Capítulo 186. Además de los virus del grupo del herpes, varios virus respiratorios, en particular el virus sincitial respiratorio, provocan infecciones graves en las personas con cáncer. Si bien se recomienda aplicar la vacuna contra la gripe, véase más adelante, en este grupo de enfermos no siempre es efectiva. Los antivirales con actividad contra el virus de la gripe brindan al médico opciones adicionales para el tratamiento de estos individuos, capítulos 186 y 195. Otras modalidades terapéuticas. Hay otra manera de abordar el tratamiento del paciente neutropénico febril que consiste en reponer las poblaciones de neutrófilos. Aunque las transfusiones de granulocitos son eficaces en el tratamiento de la bacteriemia resistente por gram negativos, su función en la profilaxis no se ha establecido. Sin embargo, la transfusión de granulocitos se reserva únicamente para los pacientes que no responden a los antibióticos por varias razones: el costo, el riesgo de reacciones a las leucoaglutininas, aunque probablemente este riesgo ha disminuido gracias a los adelantos en los procedimientos de separación celular, y el riesgo de transmitir infecciones por citomegalovirus a partir de donantes en los que no se ha realizado una detección sistemática, lo cual se ha reducido con la implementación de filtros. Este método es efectivo en la bacteriemia documentada por gram negativos resistente a los antibióticos, en especial cuando el número de granulocitos disminuye durante un periodo corto. Gracias a la utilidad demostrada del factor estimulante de colonias de granulocitos para movilizar neutrófilos y los adelantos en las técnicas de preservación, esta opción es más útil hoy en día. Diversas citocinas, como el factor estimulante de colonias de granulocitos y el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, facilitan la recuperación de los granulocitos tras la quimioterapia y en consecuencia acortan el periodo de predisposición máxima a padecer infecciones letales. La utilidad del uso sistemático de estas citocinas en la práctica clínica sigue siendo controvertible. La mayoría de los expertos recomienda su uso solo cuando la neutropenia sea grave y prolongada, y deben usarse únicamente en el entorno apropiado, por ejemplo, cuando las células madre probablemente respondan, y no como un complemento de los fármacos antimicrobianos. Las propias citocinas pueden tener efectos secundarios como fiebre, hipoxemia, derrames pleurales o serositis en otras ubicaciones, capítulo 342. Una vez que la neutropenia se resuelve, el riesgo de infección disminuye mucho,
Sin embargo, según los fármacos que reciban, los pacientes con protocolos de quimioterapia permanecen con un riesgo alto de ciertas enfermedades. Cualquier sujeto que reciba una dosis de glucocorticoides mayor a la de mantenimiento, por ejemplo, muchos regímenes terapéuticos para linfoma difuso, también deben recibir trimetoprim sulfametoxazol profiláctico por el riesgo de infección por pneumocistis. Los pacientes con leucemia linfocítica aguda deben recibir dicha profilaxis durante toda la quimioterapia. Prevención de la infección en los pacientes con cáncer. Efecto del entorno. En varios hospitales el surgimiento de ciertos brotes de infección fatal por Aspergillus se ha vinculado con la presencia de obras y materiales para la construcción. La relación existente entre los recuentos de esporas y el riesgo de infección indica la necesidad de contar con un sistema altamente eficaz para el tratamiento del aire en los hospitales que atienden a numerosos pacientes neutropénicos. El uso de habitaciones con flujo laminar y de antibióticos profilácticos ha reducido el número de episodios infecciosos en los pacientes gravemente neutropénicos. Sin embargo, el costo de un programa de este tipo y la falta de evidencia que demuestre su repercusión contundente en la mortalidad ha provocado que gran parte de las instituciones evite el uso sistemático del flujo laminar en la atención de los pacientes neutropénicos. Algunos centros aplican el aislamiento inverso, en el cual el personal sanitario y los visitantes que se acercan a un paciente neutropénico utilizan bata y guantes. Puesto que la mayor parte de las infecciones que presentan estos pacientes se originan por microorganismos que colonizan la propia piel y el intestino del paciente, es dudosa la validez de estos procedimientos, y los datos clínicos limitados de los que se disponen no avalan su uso. Se debe exigir el lavado de las manos a todo el personal que atienda a los pacientes neutropénicos con el fin de evitar la diseminación de los microorganismos resistentes. La presencia de grandes cantidades de bacterias, en especial Pseudomonas aeruginosa, en ciertos alimentos, especialmente en las verduras frescas, ha inducido a algunos expertos a recomendar una dieta especial baja en bacterias. En la mayoría de los pacientes neutropénicos se puede prescribir una dieta compuesta de alimentos cocinados y enlatados, que no implica protocolos complicados de desinfección o esterilización. No existen estudios que apoyen este tipo de restricción alimenticia. Se recomienda aconsejar a los pacientes para que no consuman carne mal cocida, sobras ni productos lácteos sin pasteurizar, pues se les ha correlacionado con brotes de listeriosis. Medidas físicas. Aunque existen pocos estudios que plantean esta cuestión, los pacientes con cáncer tienen predisposición a padecer infecciones a causa de alteraciones anatómicas, por ejemplo, el linfedema provocado por la disección ganglionar de la mastectomía radical. Los cirujanos especializados en cirugía oncológica pueden establecer recomendaciones específicas para el cuidado de estos pacientes, y estos se pueden beneficiar de los consejos basados en el sentido común respecto a la forma de evitar las infecciones en zonas vulnerables. Restitución de inmunoglobulinas. Muchos pacientes con mieloma múltiple o leucemia linfocítica crónica manifiestan deficiencia de inmunoglobulina a consecuencia de su enfermedad, y los receptores de un trasplante alogénico de médula ósea permanecen hipogammaglobinémicos durante cierto periodo después del trasplante. Sin embargo, las recomendaciones actuales reservan la restitución intravenosa de inmunoglobulina para los pacientes con hipogammaglobulinemia grave, menor de 400 mg por 100 ml, y prolongada. Se ha demostrado que la profilaxis con antibióticos es más económica y eficaz para evitar las infecciones en la mayoría de los pacientes con leucemia linfocítica crónica e hipogammaglobulinemia. No se recomienda utilizar de manera sistemática la restitución intravenosa de inmunoglobulina. Actividad sexual. Es preciso recomendar el uso del condón a los pacientes con inmunodepresión grave y deben abstenerse de cualquier actividad sexual que implique el contacto bucal con heces. A los pacientes neutropénicos se les recomienda evitar cualquier actividad traumática, puesto que incluso las heridas microscópicas pueden ocasionar invasión de bacterias y septicemia letal. Profilaxis antimicrobiana. Los resultados de varios estudios indican que las fluoroquinolonas orales evitan la infección y reducen los índices de mortalidad en los pacientes muy neutropénicos. La profilaxis contra pneumocistis es obligada en los pacientes con leucemia linfocítica aguda y en los pacientes oncológicos que reciben protocolos de quimioterapia que contienen glucocorticoides. Vacunación de los pacientes con cáncer. En general, los pacientes que reciben quimioterapia tienen peores respuestas a las vacunas que los hospedadores sanos. Por tanto, su necesidad de vacunación plantea un dilema terapéutico. Las proteínas purificadas y las vacunas inactivadas casi nunca están contraindicadas y deben administrarse a los pacientes incluso en el transcurso de la quimioterapia. Por ejemplo,
Todos los adultos deben recibir una dosis de refuerzo de difteria toxoide tetánico en los momentos indicados, así como la vacuna antigripal anual. Sin embargo, la vacuna no se debe aplicar durante la quimioterapia siempre que sea posible. Si se espera a que los pacientes reciban su quimioterapia durante varios meses pero la vacuna está indicada, por ejemplo, vacuna antigripal en el otoño, esta se debe aplicar hacia la mitad del ciclo, lo más alejada posible de los antimetabolitos, que impiden una respuesta inmunitaria. En la medida de lo posible, los pacientes que se someterán a una esplenectomía deben recibir las vacunas de polisacáridos contra el meningococo y el neumococo. Todos los pacientes esplenectomizados deben recibir la vacuna conjugada contra Haemophilus influenzae de tipo B. En general, no se deben administrar vacunas con virus vivos o bacterias vivas a los pacientes en el transcurso de la quimioterapia intensiva porque existe riesgo de infección diseminada. En el cuadro 72 se resumen las recomendaciones respecto a la vacunación. Véase https://www.cdc.gov/vaccines/HCP/index HTML para recomendaciones actualizadas.